Pues damos la bienvenida a Capital Radio al presidente del Foro Nuclear de España, don Ignacio Araluce. Don Ignacio, gracias por acompañarnos. Un placer. Porque estos tiempos vienen agitados en el mundo de la energía. Movidos, sí. Y en el suyo en particular. Recordemos que España tiene cierta singularidad, ciertos problemas, incluso de identidad, con su energía nuclear esencial para mantener la seguridad energética de cualquier sistema. Hay un cierre programado, recuerdo a nuestros oyentes, por dar contexto. Se planea cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035, lo que plantea retos importantísimos para reemplazar su capacidad, la capacidad de generación de energía. Estamos hablando de retos, desafíos de seguridad energética. Ahora mismo el debate está muy vivo sobre si las renovables pueden garantizar fiabilidad, especialmente después de los apagones, el gran apagón reciente. Y luego pues están esos otros desafíos que vienen parejos con todo esto. El envejecimiento de las plantas, que tienen un promedio de 36, 37 años, y esto pues claro, es envejecimiento. Está siempre el desafío de los residuos radiactivos, está el impacto económico que produce cualquier decisión al respecto. Tomemos como ejemplo, si se cerrase Almaraz, pues ahí hay 3.000 empleos directos que dependen de esto. Luego todo el proceso de transición a las renovables. Vamos, que es un foco bastante amplio el que tenemos delante de nosotros, con un escenario, presidente, no definido, ¿no? Nada claro. No definido. Está definido en el actual PNIEC, en el Plan Nacional de Energía y Clima, pero es un plan. Está cuestionado, podríamos decir, plan, ¿no? Por lo menos por nosotros sí. Porque dentro de todo el Plan Nacional de Energía y Clima, todo es un desideratum, que está muy bien. Hay que montar renovable, hay que montar fotovoltaica, eólica, hay que montar almacenamiento, hay que montar cantidad de cosas, pero lo único que tiene fecha fija es el cierre nuclear. Y por eso yo últimamente estoy diciendo, hombre, habría que tener un poco de cintura. Hay que ver cómo van los planes. Si los planes van de acuerdo a lo que está previsto, pues a lo mejor cabe la posibilidad del cierre nuclear en las fechas que está estipulado. Pero es que el plan no va como estaba previsto. Y yo lo que digo, hombre, hay que tener un poco de cintura. No se puede ser viejuno y quedarte esto anclado en una serie de cosas porque sí, cuando, por ejemplo, en el almacenamiento de España, no ha avanzado nada. Y lo mismo en fotovoltaica sí va de acuerdo al plan, pero en eólica, por ejemplo, no va, y en redes tampoco. Entonces merece la pena, como decía el otro día, hombre, darle una pensada y a ver si eso que se estableció ya hace varios años, si se mantiene o no se mantiene. Porque el mundo ha cambiado desde el punto de vista energético totalmente. Sí, de hecho hoy lo primero que se está planteando es si, mientras nos aclaramos, se prolonga la vida de las actuales centrales, ¿no? Eso es como movimiento intermedio. Evidentemente. Antes comentábamos, hombre, las centrales tienen ya bastantes años de funcionamiento, pero es que las centrales homólogas a Almaraz en este caso, o a ASCO, en Estados Unidos, las centrales que son exactamente iguales, que es la referencia, tienen permisos de funcionamiento a 60 años y a 80 años. Acaba la homóloga de Almaraz, que es Northana y Surry, en Virginia, les han dado permiso para 80 años de funcionamiento. Con lo cual pueden funcionar muchísimos más años. Es una práctica habitual, porque los 40 años de vida se calcula al principio de acuerdo a unos parámetros determinados, que no tiene nada que ver con la vida de la central. La central puede funcionar a lo mejor muchísimo más tiempo, y es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y por qué aquí vamos a contracorriente? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, hay una cosa en el aire, ahora seguro que querrán preguntarle a nuestros contertulios, presidente, pero hay una cosa en el aire que ha dejado el gobierno, y es los propios propietarios, los dueños de las centrales nucleares, ¿están interesados en la prórroga? Porque ¿quién debe mover ficha aquí? Esto es como todo. Es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es decir, cuando cualquiera que haya negociado cosas, como convenios colectivos, etcétera, pues siempre está a ver quién da el primer pasito, ¿no? Y quizá estemos en esa situación.
pero evidentemente los dueños sí están interesados, lo han manifestado desde Endesa claramente el consejero delegado, desde Iberdrola el presidente lo ha manifestado en el foro de Davos, luego, etcétera. Lo que pasa es que tenemos un problema y es la alta tributación que tenemos, que además es totalmente diferente y mucho mayor en cuantía y en porcentaje que el resto de tecnologías. Con esta tributación tenemos una barrera de entrada en el mercado enorme. Tú puedes, como todo en la vida, favorecer algo a base de subvenciones, como el coche eléctrico. Si compra usted un coche eléctrico, tiene tal y un descuento de no sé cuántos y paga tal. O puedes hacer lo contrario. Si quieres cargarte algo, decir, bueno, pues le pongo una penalización, una fiscalización mucho mayor y por muerte, y tiene la muerte natural. O sea, se puede uno quitarse las cosas de encima, o bien por decreto, o bien estableciendo unas condiciones que te hace inviable. Y es un poco lo que nos está pasando. Creo que Manuel Romera desea hacer alguna pregunta al presidente del Foro Nuclear. Yo le preguntaría, Ignacio, dos cosas, ¿no?, muy claras. Una es en cuanto a los ciudadanos, ¿no?, que todo el mundo te pregunta, porque además la gente en el IE, por ejemplo, dicen que la energía es un galimatías, ¿no?, es complicadísimo. ¿Qué tenemos de bueno en no cerrar las nucleares en cuanto a nuestro coste energético, por ejemplo, en cuanto a productividad, en el caso de que los impuestos no se vayan de las manos? Y segundo, verdaderamente en el apagón energético es importante, en eso de la longitud de onda, que no sé lo que es, darle dimensión al nuclear para que podamos tener una estabilidad mayor como el ciclo combinado, o no. Es decir, hay un componente técnico y un componente financiero. El financiero, ¿en qué nos beneficia? Y el técnico. Ya, si me dejas una tercera así muy suave, es verdaderamente el mundo nuclear es inseguro como para nuclear, no gracias. ¿Y cómo nos afectaría si hubiese un escape nuclear en Francia con respecto a España? Porque claro, teniendo a Francia tan cerca, y 40, no sé cuántos son, pero vamos, 40 reactores nucleares allí y además estando en la frontera, ¿verdaderamente evitaríamos algo con respecto a ese miedo escénico de una central nuclear? Es decir, ¿Chernobyl se puede producir de nuevo? Entiendo. Primero, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, el cierre de las centrales, y hay estudios muy recientes, en fin, de entidades muy importantes, que calculan que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento del precio para el consumidor doméstico en torno al 22% en el futuro y para la industria un 35%. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca el mercado eléctrico, en la subasta diaria, en el mercado mayorista, es una subasta para cubrir la demanda con la generación y se entra por precio. Entra el más barato, el siguiente, hasta que se cubre la demanda y quedan fuera los más caros. La energía nuclear entramos siempre a precio cero o al precio mínimo para estar seguro que estamos en la red. Y evidentemente si sale eso del mercado, entra los que se han quedado fuera por más caros. Y es un mercado marginalista, de tal forma que el último que entra, que es el más caro de todos, es el que fija el precio para todos. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, si quitas al más barato, pues entrará uno más caro y como ese es el que fija el precio, pues será más caro. Eso lo entiende todo el mundo. Sí. Con lo cual tendrá un impacto económico importante. Desde el punto de vista ya eléctrico y de la estabilidad, etcétera, etcétera, hombre, evidentemente, bueno, ya acabamos de sufrir el apagón. Nosotros reivindicamos la energía nuclear no por el apagón, no queremos aprovecharnos de esta situación. Pero sí es evidente, y para alguien que lo entienda, entender que la energía eléctrica es muy complicada y siempre la generación tiene que ser igual a la demanda. Si la generación no es igual que la demanda, hay fluctuaciones en la red. Hay aumentos de frecuencia o variaciones de tensión. Y entonces, si ahora aquí apagamos una luz, hay una central que tiene que bajar un poco la potencia. Evidentemente con una luz no se nota mucho, sí, pero sí una gran fábrica, un centro de consumo grande. De tal forma que siempre se está subiendo y bajando la potencia para igualarla. En el caso de que no se iguale, si hay, por ejemplo, una disminución del consumo, el consumo es un freno a la generación por las leyes electromagnéticas. Si hay una disminución del consumo, es quitarle el freno, con lo cual la producción
hay una sobreproducción que hace que aumente la frecuencia de la red, los 50 hercios, en fin, que todo el mundo cuando compra un aparatito pone funciona a 50 hercios y 220 voltios. Bueno, pues esos 50 hercios aumentarían. Y lo contrario, si una central baja la producción, pues entonces hay un freno a la producción y entonces la frecuencia baja. ¿Qué ocurre? Que para mantener la frecuencia es muy bueno tener lo que se llama centrales inerciales, es decir, centrales que controlan la frecuencia, de tal forma que si hay una variación de frecuencia, ayudan mucho a mantener la frecuencia y por tanto el transitorio es mucho menor. Eso lo producen las grandes centrales de producción con grupos turbogeneradores muy grandes, como las centrales nucleares, el gas, la hidráulica, etcétera. Las renovables, que son una maravilla, y aquí quiero decir que nos quieren enfrentar a las nucleares con las renovables, y eso es un bulo. Nosotros estamos encantados de que haya renovables porque tiene que haberlas, es el futuro, pero hay que soportarlas con potencia inercial para que el control de la red sea mucho más fácil. Y eso es lo que aporta, entre otras cosas, la energía nuclear. Buena explicación. Eduardo Aguilar. Ignacio, yo te quería preguntar una cosa. ¿Cuál es, imaginándonos que la nueva política energética se replantea, cuál sería tu posición en ese momento, la posición ideal de lo que tendría que hacer España, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista estratégico, en lo que tiene ahora? Yo fui durante unos años director financiero de la Comisión de la Energía, en la época en la que se terminó el mapa de red eléctrica, y me acuerdo que estaba pensado para otra cosa. Es uno de los temas que se va suscitando ahora, ¿no? Estaba pensado para otra cosa y de otra manera. Estas centrales a las que te referías eran la base fundamental del sistema. El sistema estaba montado así. Eso es. Y sin haberlo desmontado o sin haberlo ajustado, se han hecho muchas otras cosas que da la impresión que ha perturbado el sistema, ¿no? Pero yo quiero saber cuál sería tu posición en este momento. ¿Te dan plenos poderes para reordenar todo esto en este momento, con lo que tenemos y con lo que podríamos tener? Si me dan plenos poderes para eso, lo primero me entraría un dolor de cabeza tremendo, porque es complicado el tema. Pero en fin, ya envalentonándome, ¿qué es lo que haría? Lo que haría sería seguir en la ruta de una generación renovable, que cuando funciona es muy barata, y recalco cuando funciona, es muy barata. Si se coge aisladamente el día que produce la energía solar, por ejemplo, evidentemente el combustible es cero, el coste es cero, con lo cual son muy competitivos. El problema está en que la fotovoltaica en España funciona 1.400 horas al año, de media, en un país de mucha insolación. ¿Qué quiere decir? Que es lo equivalente a que esté 2 meses funcionando y 10 no, cualquier planta fotovoltaica. Y la eólica no ha llegado el año pasado a 1.900 horas, 1.800 y pico horas, lo cual quiere decir que no llega ni a 3 meses de producción y 9 sin producir. ¿Qué hacemos en los momentos en que no se produce? Tenemos que tener otra cosa. Entonces, ¿cómo lo suplementamos? O bien con un almacenamiento, y eso es fundamental, el tener un almacenamiento cuando producen mucho y sobra energía, que es lo que nos pasa en España, y por eso hay días en que el precio del mercado está incluso en negativo. Los productores tienen que pagar por producir en estos momentos, en determinadas horas del día. Bien, sobra energía, ¿y qué es lo que hago? Lo meto, como cualquier ciudadano cuando compra, va al supermercado, compra mucho, lo mete en el frigorífico y cuando lo necesita lo saca. Pues esto es lo mismo. Es decir, cuando produce mucho, lo meto en un almacenamiento, y cuando no hay energía, meto del almacenamiento ahí. Bien, eso va retrasadísimo. Eso tiene un coste muy grande. Si unimos el coste de las energías renovables con el almacenamiento, ya el precio ya es otra cosa, porque el almacenamiento es muy caro. Bien, por un lado, intentaría que hubiera mucho más almacenamiento. Por otro lado, mantendría estas centrales que son lo que llamamos inerciales. Son, primero, potencia firme, porque está siempre, prácticamente siempre en la red,
y además tiene esa inercia que hace que los transitorios sean mucho más controlables. Y luego haría una cosa, que es meter mucho dinero en la red eléctrica. Estamos hablando continuamente de si renovables, si fotovoltaica, si eólica, si nuclear, si en fin, lo que sea. Y no hablamos de la red. Y la red es muy complicada y estamos yendo de un centros de producción muy grandes, con líneas de transporte muy grandes, a una generación muy distribuida. Y por tanto la red tiene que ser totalmente diferente. Y no solamente en cuanto a líneas, sino también protecciones. Las protecciones, esto suena muy raro, pero en fin, los relés, lo que tenemos en casa, los interruptores que cuando nos falla los automáticos, los automáticos, los antiguos plomos, ¿no? Los antiguos plomos, que lo dijo el presidente el otro día, y me recordó a cuando yo era niño, ¿no? Pero, en fin, los automáticos que disparan cuando te falla la plancha o te falla tal, dispara un automático. Sí. Y te aísla el problema. Si no funciona muy bien, te dispara el general y te quedas en toda la casa sin... que es un poco lo que yo entiendo que ha pasado en el apagón. Es decir, si hay que adecuar la red a la nueva producción. La culpa no la tiene ni la fotovoltaica, no la tiene la renovable, no la tiene la nuclear, lo tiene el conjunto, creo yo. El sistema. El sistema. Y en el sistema hay que meter mucho dinero. Y yo haría eso. Es decir, modificar también mucho la red para que sea una red firme. Una última cosa, presidente. En la energía nuclear, cuando el resto del mundo está ampliando la capacidad, España ya lo estamos viendo parecer un poco contracorriente, está pensando en cerrarlas. ¿Las nuevas centrales nucleares pequeñas, más eficientes, son muy diferentes a la energía nuclear que producíamos hasta ahora? Bueno, su principio es exactamente el mismo, es la reacción nuclear. ¿Son diferentes en qué sentido? ¿Seguridad? En que son modulares, sí. Por tanto, es como una casa prefabricada. Esto se puede montar en gran parte en fábrica, por así decirlo, y llevarlo premontado al el emplazamiento donde lo tengas que montar, con lo cual la cadena es mucho más rápida, más eficiente, más corta. Son generadores mucho más pequeños, con lo cual se pueden meter en redes más pequeñas. Hay países, por ejemplo, que una central como Almaraz pues no la puede soportar, porque el consumo nacional a lo mejor es menor que lo que produce Almaraz, con lo cual es imposible. Y entonces estos reactores pequeños podrían hacer eso. Son reactores, además, que el ciclo de combustible es mucho más eficiente, de tal forma que se utilizan los reactores ya gastados de unas centrales para introducirlos en otras. ¿Y producen menos residuos? Sí, por una mejor gestión del combustible. Muy interesante, desde luego ha arrojado mucha luz sobre este gran tema que es la energía nuclear. Nuestro invitado capital, don Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear. Le agradecemos estas explicaciones hoy en Capital Radio, presidente. Nada, un placer y cuando quieran, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias también a nuestros contertulios, a Manuel Romera, a Eduardo Aguilar, que nos han acompañado en este punto de encuentro. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias.